Por último, el apartado C del problema nos pide calcular el rendimiento del sistema y el factor de potencia. Así pues, el rendimiento viene determinado como la potencia media que consume la carga entre la potencia total media consumida. ¿Vale? La potencia media de la carga es directa. Potencia media de la carga, al fin y al cabo, sabemos que a la carga final le va a caer 9 voltios y una corriente de 0,27 amperios que me da el enunciado, por lo que tendría que 0,27, vamos a ponerlo bien, sería IO media por VO media, que es 0,27 por 9 voltios. En total, 2,43 vatios. La potencia total media consumida por el circuito va a ser, por un lado, la potencia media que ha consumido la carga, más la potencia que consume el regulador, potencia que consume el regulador media, más 4 veces la potencia del diodo media, porque tenemos 4 diodos. Entonces, vamos a ir uno por uno. La potencia del diodo media. Bueno, ¿cómo se calculaba la media de la potencia? Era 1 partido por T, integral de 0 a T, de V de T por I de T. En este caso, sabemos que la tensión en el diodo cuando conduce es 1 voltio y cuando no conduce 0, por lo que el periodo al fin y al cabo queda determinado en una parte, digamos, vamos a decir que el periodo de conducción es de 0 a T, ¿vale? Pero sabemos que nosotros vamos a conducir hasta T. Bueno, sabemos que en este caso el diodo tiene un tramo que conduce y otro tramo que no conduce, ¿no? Entonces podemos determinar que de 0, la corriente del diodo, hasta T solo conduce de 0 a T1 y de T1 a T no conduce. Entonces la tensión cuando conduce es de 1 voltio. Podemos limitar esta expresión a 1 partido por T1 integral de 0 a T1 de VF, ¿vale? Por I de T. En este caso, VF, al ser una constante, puede salir de la integral y me queda que es VF que multiplica a 1 partido por T1 integral de 0 a T1 de I de T de dt. Si nos fijamos bien, esta expresión de aquí, al fin y al cabo, es I forward media. ¿Veis? De ahí que podamos poner la expresión como VF por I forward media. ¿Vale? Y esto sería 1 por 0,135, que es igual a 0,135 vatios. La potencia consumida por el regulador.
media. Fijaros en la gráfica que he puesto aquí abajo. Si nosotros teníamos a la entrada una señal que era Vx de t y a la salida del regulador tenemos una Vo de t, evidentemente ha habido una potencia que se ha consumido dentro de él. ¿Cuál es la potencia media que se va a consumir? Pues sería la tensión X media que tenía la entrada menos la tensión de salida, que es la de 9 voltios. ¿Vale? En este caso me da igual poner media porque la tensión es constante, ¿vale? Y todo ello por la corriente O media, que como sabemos que es corriente continua, pues por I. ¿Cuánto sería la tensión media? Pues la tensión media podríamos hacer la suposición de que es Vx máxima más Vx mínima partido por 2. Esto viene de, aquí tengo el máximo, aquí tengo el mínimo y justo en medio me quedaría, eso es, mi tensión media, ¿verdad? Entonces vamos a considerar que es justo la mitad. Y tendríamos 14,97 más 11 entre 2 y esto da 12,98 voltios. Sustituimos aquí y tengo que 12,98 menos 9 por 0,27 que me da 1,076 vatios. Esa es la potencia que se cae en el regulador. Bueno, pues nos hemos traído lo que teníamos en la página anterior y simplemente hemos sustituido los valores que acabamos de calcular y nos da una potencia total media consumida por el circuito de 4,05 vatios. Así pues, el rendimiento sería la potencia media que consume la carga entre la potencia total media. Y esto va a ser 2,43 vatios entre 4,05, lo que me da un rendimiento del 0,6, es decir, del 60%. En cuanto al factor de potencia, sabemos que el factor de potencia se calcula como la potencia total media que se consume en el circuito partido por la potencia aparente, que es la potencia que entrega la fuente. ¿Vale? La potencia aparente, pues bien, la potencia aparente, por propia definición, es la potencia media que entrega la fuente del generador, ¿verdad? Entonces, y cualquier potencia media, al fin y al cabo, es 1 partido por t de 0 a t de p de t de dt, ¿vale? Que es lo mismo que decir integral de 0 a t de v de t por i de t. Y por propia definición, nosotros, cualquier valor de potencia media, podríamos asociarlo a una tensión eficaz y una corriente eficaz. Es decir, que al fin y al cabo, como potencia es tensión por corriente, pues para darle un valor, nosotros poníamos que era tensión en RMS por corriente en RMS. ¿Vale? Se podía calcular también como V cuadrado RMS partido por R, o también como I cuadrado RMS por R, ¿verdad? Cualquiera nos vale. En este caso, como nosotros tenemos de la fuente, tenemos que la tensión eficaz es 12 voltios y la corriente eficaz que entrega la fuente la hemos calculado porque es
lo mismo que la corriente que demanda toda la parte de la carga, ¿vale? En este caso IXRMS, ¿vale? Entonces tenemos que es 12 voltios por 0,66. Y esto me da un total de 7,92 voltios amperios. Pues bien, sustituyendo en la expresión que teníamos, queda 4,05 partido por 7,92 voltios amperios, y esto es un factor de potencia de 0,51.